Le voy a invitar a abrir ahí Hechos capítulo 3, versículo 19. Solamente un versículo, pero veamos qué está diciendo Dios a nuestro corazón. ¿Qué está diciendo Dios a usted? ¿Qué está diciendo Dios a mí? Con reverencia delante del Señor nos ponemos de pies ante la palabra de Dios. Damos lectura en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Volvemos a leer. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. 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 Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre. Tu palabra está delante de nosotros. Te ruego, Señor, que estés obrando poderosamente, Señor, en cada uno de nosotros. Que lo que tú dijiste, que lo que tú estableciste sea una experiencia, no solamente tener conocimiento sobre la conversión, no solamente saber la doctrina de la conversión y el arrepentimiento, sino tener la evidencia, tener la experiencia de haber sido verdaderamente convertidos a ti, verdaderamente transformados. Haz tu obra poderosa, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Dios. Invocamos tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, tratando íntimamente con cada corazón nuestro. Amén. Gracias, Señor. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pareciera que está muy fuerte. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ver qué Dios está diciendo a nosotros. ¿Quién dice esto? Dios lo dice. ¿A quién le está diciendo? A nosotros, a usted y a mí. ¿Por qué lo dice Dios? Porque es necesario que nosotros sepamos estas cosas, y no solamente que las sepamos, sino que las pongamos en práctica. La Biblia y lo que está relacionado con Dios no es una teoría muerta, es una realidad que tiene que ser practicada por nosotros. Es una realidad que tiene que ser puesta en obra. Entonces, el tema de hoy está hablando del arrepentimiento y de la conversión, pero está enfocándose que cuando ocurre esto vienen tiempos de refrigerio de parte de Dios. Tiempos de refrigerio. Por ahí va a ir el tema de hoy día. Entonces, dice la Biblia, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Respecto a la salvación, respecto a la vida eterna, respecto a la relación del hombre con Dios, nosotros, el ser humano, muchas veces olvidamos las cosas fundamentales y nos quedamos en algunas cosas que son periféricas, algunas cosas que no son ni importantes. Nos suele suceder, a la iglesia en general, estos 2000 años le suele suceder como a los fariseos que ponían atención en cosas no eran centrales, pero olvidaban el amor, olvidaban la misericordia, olvidaban el sentido de la palabra de Dios. ¿A poco andar los cristianos después del avivamiento de Pentecostés? ¿A poco andar ya empezaron a fijarse en cosas que ni siquiera estaban en la Biblia? Empezaron a traer ideas extrañas al Evangelio. Luego inventaron cosas y dejaron las cosas fundamentales. ¿A poco andar se olvidaron que el poder del Espíritu Santo produce transformación en el ser humano?
En aquellos días se levantó un movimiento cristiano muy radical. Ellos hacían mucho énfasis en un cambio radical. Ellos fueron los montanistas. Estos luego desaparecieron del planeta porque la iglesia que creció los apagó, los persiguió. Los montanistas creían en el poder del Espíritu Santo para transformar sus vidas. Creían en la palabra de Dios, pero también creían en el poder que tiene Dios para hablar directamente al corazón a través de la profecía. Ellos hablaban en lenguas, profetizaban, tenían experiencias con Dios, pero llevaban una vida intachable. Pero al hacer énfasis en los dones espirituales, después que habían muerto los apóstoles, fueron juzgados como herejes, como personas que estaban equivocados en su doctrina. Luego, con los años, casi 2000 años después, cuando aparecen los pentecostales, el pensamiento de los pentecostales viene a ser igual a que aquellos montanistas de ese tiempo. Los pentecostales recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, profetizaron, tuvieron visiones, experiencias grandiosas con Dios. Oraban y oramos todavía por los enfermos y los enfermos se sanan. Amén. Tenemos fe para llegar al trono de la gracia con nuestro clamor. Amén. Eso no es herejía, eso es poner por obra la palabra de Dios, creerle a Dios y poner por obra lo que Dios dice. También los pentecostales primero se apartaron para Dios, dejaron el pecado afuera, dejaron las fiestas paganas, dejaron todo lo que considera la Biblia inmundo afuera y vivieron para Dios de una manera consagrada. Y la gente se extrañó cómo estas personas podían ser tan locos para alabar a Dios y para gritar aquello que creían, pero a la vez también tener una vida intachable. Ya el marido no le pegaba a la esposa, ya no maltrataba a su esposa ni a sus hijos. Ahora traía todo el dinero a su casa para invertirlo bien. Y empezaron a cambiar aquella sociedad, aquellos pentecostales, porque el fuego del Espíritu Santo les transformó, porque creyeron que era necesario convertirse y arrepentirse delante de un Dios vivo. No solamente estaba en el conocimiento de ellos el tema de la conversión o del arrepentimiento, sino vivieron la conversión plena en Dios y el arrepentimiento como una realidad práctica. Bueno, a poco andar, la iglesia se metió en otras cosas. Así también nos suele suceder a nosotros. Últimamente el evangelio ha crecido mucho. Alguien dijo que la iglesia de hoy tiene kilómetros de distancia, de longitud. Tiene kilómetros de longitud, pero de profundidad tiene solamente centímetros. ¿Por qué? Porque habló solamente de la fe y no dijo que la fe está unida a la obediencia. No habló del arrepentimiento sincero, no habló de la conversión sincera. No les dijo a los hermanos que había que apartarse del pecado y de toda mundanalidad. Esta iglesia creció porque trajo el espectáculo a la casa. Ya no era necesario ir a la discoteca, porque el espectáculo estaba ahí en la iglesia. Se descarriaron, multitudes de descarriados danzaban y bailaban dentro de la iglesia, pero no tenían vida espiritual. El Señor está llamando a la iglesia en este último tiempo a un arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad respecto al pecado. Veamos a aquellas personas que verdaderamente se convirtieron en la Biblia. Vemos a Zaqueo, un hombre que estaba haciendo negocios con la avaricia, perjudicando a otros con su tema. Era jefe de publicanos. Pero cuando se convirtió de verdad. Se alegró cuando Cristo fue a su casa. Así es. Y el Señor dijo, la salvación ha venido hoy a esta casa. Amén. Cuando nosotros nos convertimos, la salvación de Dios viene a nuestra casa. Yes.
Luego este hombre, no solamente emocionado, sino dispuesto a obedecer a Dios, dice: Señor, yo voy a devolver cuadruplicado lo que he defraudado a otros. Había robado mucho con la letra, con los documentos y todo esto, pero ahora estaba dispuesto a reponer esto. Estaba dispuesto a pagar cuadruplicado a aquellos que le habían defraudado. Eso da evidencia que este hombre se arrepintió, se convirtió de corazón. Entonces, el poder del Espíritu Santo lo necesitamos hoy. Dígale al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu. Quiero dar evidencias de arrepentimiento. Quiero dar frutos de arrepentimiento. Dios lo hará. Crea en Dios. Luego, la iglesia en aquellos días olvidó el poder de la palabra que produce vida espiritual. Lo olvidó. La palabra dice, contiene la palabra de Dios. Y dice más encima que no toda la Biblia es palabra de Dios. Para usted y para mí, la Biblia es palabra de Dios. Amén. Dios hablando al corazón humano. Dios tratando íntimamente con nosotros a través de su palabra. Porque Jesús dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Y hay otros hermanos muy emocionados. Solamente con la emoción dicen: no. La palabra es en la carne. Así que si alguien lee mucho la Biblia, dice que la letra mata el espíritu. Eso es mentira. No dice así la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hay poder y vida en la palabra de Dios. Por tanto, el pentecostal de hoy tiene que leer su Biblia. Tiene que saber qué le dice Dios a usted y qué le dice también a otros. El poder de la palabra de Dios no ha cambiado. Dijo Dios que la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. ¿Quién la va a retirar cuando está alta esa palabra, pero también está baja, llegando a mi corazón y a su corazón? Amén. Está aquí la palabra de Dios hablando a usted hoy día. Olvidaron estos hermanos de los primeros años también que la conversión era necesaria. No se podía ser cristiano si no se convertía el hombre o la mujer. Predicó el apóstol Pedro allí después de Pentecostés y se convirtieron 3,000 personas. Y seguida de esa conversión viene el bautismo. Se bautizan. Luego otros 5,000 más, pero todos se convirtieron y se bautizaron. El bautismo estaba unido a la conversión verdadera. Así que era necesario para la iglesia convertirse al Señor. Leí un libro que me impactó un poco porque extraño. Un libro católico, hace muchos años atrás, muchos años. Y este libro decía, convirtiendo a los bautizados. El autor decía, antes en el principio era que la gente que se convertía era bautizado. Y decían ellos, y nosotros ahora hemos bautizado a los niños, sin que se hubieran convertido. Después crecen bautizados, pero no convertidos. Entonces había un sector de ese grupo que estaba decidido a volverle a predicar a estos bautizados, que ya eran grandes, que ya eran paganos y todo, porque estaban lejos de Dios. Así que le enseñaban a esta gente y ellos recibían a Cristo y ahí iban por paso seguro. ¿Me está entendiendo? Amén. Así que la conversión es fundamental. Era necesaria y sigue siendo necesario. Vamos a seguir enfatizando en eso. Y el arrepentimiento era un mandamiento. Sí, es un mandamiento. No está entre los 10, pero sí está en la Biblia. Y si Dios manda en la Biblia, eso para mí es un mandamiento. El apóstol Pablo dijo allí en Atenas: ahora Dios manda que todos procedan al arrepentimiento. Ahora Dios manda que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es un mandamiento. No lo dijo Pablo, lo dice Dios para mí. Porque le dijo antes, Dios ha pasado por alto todos vuestros pecados.
por vuestra ignorancia, le dijo a los sabios de Atenas. Dios pasa por alto todos vuestros pecados, pero ahora manda que todos se arrepientan de sus pecados. Así que el arrepentimiento es algo que hay que considerar. Amén. Completamente. Es algo que todos debemos entender. El arrepentimiento es un cambio de mente respecto al pecado, un cambio de pensamiento respecto al pecado. El pecado antes nos provocaba placer, ahora debemos odiar el pecado porque el pecado nos conduce a la perdición eterna. El pecado destruye a mi familia, el pecado me destruye a mí, el pecado destruye mi salvación. Es una tragedia el pecado en la familia cristiana, hay que expulsarlo. Y eso comienza con el arrepentimiento. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, era un perseguidor de los cristianos, los perseguía. Pero de repente fue impactado por el poder de Dios. Y ahí hubo un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Hasta el nombre se cambió, era Saúl de Tarso, ahora era el apóstol Pablo. Diferente. Totalmente transformado. Eso debe ocurrir en un cristiano verdadero, un antes y un después. Esa es la vida cristiana, hermanos. Muchos vinieron a la iglesia a través de los años y ni siquiera se convirtieron, menos se arrepintieron. Y luego se morían sin Cristo. Porque es necesario arrepentirse y convertirse para tener un encuentro real y verdadero con Cristo. Amén. Antes también, en los días de Isaías, en el pasado, muchos años antes de Jesús, quise decir Jeremías, parece que dije Isaías, en los tiempos de Jeremías, contemporáneo de Isaías también, unos 600 años antes de Cristo, los creyentes de ese tiempo se descarriaron hacia la idolatría, se descarriaron hacia otros dioses, la injusticia y todo eso, se descarriaron completamente, hasta que se colocaron en una posición de juicio de Dios. Ya venía inminentemente el juicio de Dios en aquellos días, y el difícil ministerio de Jeremías era predicarle a esta gente, y al parecer no logró ningún convertido. Todo lo contrario, lo odiaron y lo persiguieron, pero él seguía predicando. Y entonces, una de las partes de la predicación que él dice, Dios le dijo, así dice el Señor, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué son las sendas antiguas? ¿Son coritos antiguos, avivados? ¿Son himnos antiguos y emocionales? No, las sendas antiguas es lo que Dios ordenó. Ordenó Dios conversión, bautismo, arrepentimiento. Es lo que Dios estableció. Una vida de santidad. Porque nos llamó a ser luz para el mundo. Amén. Eso es. Las sendas antiguas es amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios. Desear que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y vivir una vida consagrada para Él. Así es. Gracias, Señor. Se entendió mal cuando en este último tiempo hablaron de las sendas antiguas y pensaron que era cantar cantos antiguos. Lo importante es que su cántico sea sincero delante de Dios. Con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas. Amén, eso es. Entonces, ellos tenían que haberse vuelto a Dios, a los mandamientos de Dios, pero no se volvieron. Ellos dijeron, no vamos a andar por ese camino. Estaban determinados a seguir desobedeciendo a Dios. Y un día vino el juicio de Dios sobre esa nación. Las mujeres que estaban esperando bebé fueron muertas y acuchilladas. Los niños fueron azotados en las esquinas de las casas.
Fue una destrucción tremenda. Quemaron Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron cautivo a todas las jóvenes y a los jóvenes que podían trabajar. Fue terrible el juicio de Dios sobre Jerusalén en aquellos días. ¿Por qué? Porque no escucharon a Dios. Dijeron, no, yo quiero seguir mis propios caminos. Como dijo el cantante, que ya no me recuerdo el nombre. Sinatra. En mi camino parece que es, ¿no? A mi manera. Entonces muchos de nosotros queremos llevar el evangelio a mi manera, así como a mí me gusta, así lo voy a llevar. Pero el evangelio se vive de una sola manera y esa es la manera como Dios lo estableció. Así es. Y ahí estaremos con las sendas antiguas, amando a Dios, obedeciendo sus mandamientos, convirtiéndonos de verdad y de corazón y arrepentimiento completo delante del Señor. Y luego lo que me llama mucho la atención, y por eso prediqué esto, donde dice, porque esto es bueno, muy bonito, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio, tiempos de alivio espiritual. Oh, qué bueno que Dios hizo esto en mí, ahora me siento aliviado. Si usted fue un verdadero pecador como yo fui, me imagino que cuando se convirtió, se sintió aliviado. Ya todas estas culpas que estaban en su corazón y en su mente ya no están más. Porque la sangre de Jesucristo, mediante el Espíritu Eterno, limpió vuestras conciencias. Así que en primera instancia, cuando nos convertimos a Dios, nos arrepentimos de verdad, Él borró nuestros pecados, como dice aquí. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y en ese punto ya hay un tremendo alivio. En ese punto ya hay un tremendo refrigerio para el alma. El Señor borró mis pecados y soy libre de la condenación de Satanás. Soy libre del pecado. Y cambió mi manera de ver las cosas y mi manera de mirar. A veces miro mis fotos antiguas y me da susto a veces mirar la cara de esas fotos. Y luego veo otras fotos más angelicales porque me había convertido. Eso le ocurrió a usted. Haga la prueba de mirar sus fotos antiguas y ahora las fotos nuevas. Amén. Dios le hermoseó el rostro con su presencia, con ese refrigerio que vino de la presencia misma de Dios. Amén. Entonces, el arrepentimiento no es opcional para nosotros. No es una opción, no venga a la iglesia nomás, en algún momento el Señor lo puede convertir. Eso no da ninguna seguridad. Porque de repente viene la muerte y si no nos hemos convertido a Dios, estamos totalmente perdidos. Entonces, el arrepentimiento no es opcional, es una orden de Dios. Cuando Dios dice un mandamiento, sepa que para usted y para mí es una orden del Dios Todopoderoso. Amén. Es una orden del comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Amén. Una orden de Cristo, una orden del Espíritu Santo y una orden del jefe supremo, nuestro Padre, Dios. Amén. Amén. No es opcional, es una orden, es un mandamiento. En estos últimos días, como de alguna manera nos hemos fijado tantas maneras de hablar, de enseñar a través del internet, se ha diluido el evangelio de Cristo y se ha olvidado lo esencial. Pero el apóstol Pablo como que miró cuando escribió primera y segunda a Timoteo, miró hacia adelante y previó lo que iba a ocurrir respecto a la palabra de Dios, respecto a la enseñanza. Entonces aseguró esto: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otra vez, el sello de Dios.
es que nosotros vivamos una vida apartada para Dios. Y todos aquellos que invoquen el nombre del Señor vivan para Dios, para su gloria, para su honra. Este es el sello de la vida cristiana, en que Dios nos conoce y sabe quién es quién dentro del Evangelio, y sabe quién se ha rendido con humillación. Es posible que nosotros todavía veamos a un hermano caer y levantarse y andar casi rajuñando el piso, pero Dios le conoce por dentro y sabe que aquí hay una intención, un deseo de cambiar, y este hermano le hace empeño de cambiar. Hay hermanos que luchan con algún pecado casi permanentemente, y luchan, y ellos saben que luchan, pero todavía ahí Satanás viene a inflamar su corazón, y caen, pero luego se levantan otra vez. No juzgue, ore por aquellos que son débiles en el camino. Amén. Levántele sus brazos al caído. El que trae a alguien a la salvación otra vez, dice que cubrirá multitud de pecados. Bueno, en mi iglesia de campo había un hermano que tenía debilidad hacia la bebida y de repente caía en eso. Pero llegaba con tanta humillación, más que todos los santos que estaban ahí. Se humillaba y dejaba sembrado el piso con lágrimas. Y luego ya empezaba el servicio y él alababa con tanta sinceridad a Dios. Lo escuché hablar profecías muy claras y que se cumplieron al pie de la letra. Pero el hermano tenía esa debilidad y lo juzgaban. Pero yo lo vi ahí sembrando el piso con sus lágrimas. El asunto no es caer cada vez que Satanás viene y le da una sugerencia a usted. El asunto es cuando venga el tentador, repréndalo y confíe que Dios le ayudará. Pero si hay algún hermano que se le hace difícil y lucha y vuelve a caer otra vez, no le juzgue, ore por él. Amén. Ayúdele, porque es su deber ayudar al hermano. El mover de Dios verdadero incluye la conversión y el arrepentimiento. Esto de la conversión y el arrepentimiento implica refrigerio para el alma. Piensen en esto: cuando usted está con mucha sed, mucho calor, y de repente alguien le da algo que es tan fresquito. Años atrás estaba más joven y podía ayudar a hacer cosas. Le fui con los chicos, eran chicos, un poco ayudaban, pero me ayudaban. En esos chicos, eran niños todavía, pero me ayudaban. Le levantamos una media agua a un ancianito, muy ancianito. Él salía a pedir la limosna por ahí. Y bueno, él nos dio la bendición de ayudarle a levantar esa media agua. Y mucho calor, estábamos trabajando, mucho calor, corría mucho el sudor. Y él de repente llegaba con una bebida grande, heladita, y nos servía. Bueno, eso era muy refrescante. Eso daba mucho alivio ante el calor. Eso pienso cuando dice aquí: vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de aliento, tiempos de tomar fuerza. Tiempo de refrescar el alma y el espíritu. Eso vendría. Y si no lo hay en nosotros, debemos entender que Dios lo dijo. Y esta promesa está condicionada. Hay promesas que están condicionadas de parte de Dios, y esta está condicionada. Dice: si te conviertes y te arrepientes, vendrán tiempos de refrigerio, porque esa es la voluntad de Dios. Así es. Voy a leer el texto. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio espiritual, refrigerio del alma. Hay personas que están cansados del alma, del espíritu, totalmente cansados, y ellos necesitan un refrigerio.
Si supieran que se pudieran convertir a Cristo y el Señor les daría nueva vida, una nueva realidad para vivir la vida con optimismo. Que no solamente estuvieran existiendo, sino estuvieran viviendo la vida con todos los colores que tiene la vida, hasta que Cristo nos venga a buscar. Entonces el mover de Dios, el verdadero mover de Dios, incluye la conversión y el arrepentimiento. Está implícito también, sí, en esto el refrigerio espiritual. Tiempos de refrigerio. Vida desbordante. Cuando el Señor dice, estas que señales seguirán a los que creen, habríamos cosas, proezas en el nombre del Señor. Amén. También dice que el Señor nos daría agua viva en abundancia. La agua viva de Dios fluyendo en nuestro corazón. Voy a leerlo mejor. Ahí está en Juan 37. En Juan 7:37. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. El que cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es una vida desbordante. La vida de Dios fluyendo en mí se desborda hacia afuera. Y la gente que me ve o que le va a ver a usted y le escucha a usted va a sentir esos ríos de agua viva que fluyen. Alguien le dirá que habla bonito. Usted no habla bonito. Habla como todos los demás. Pero el Espíritu Santo que está en usted le hace llorar a la otra persona de emoción. Porque la palabra que está sembrando tiene vida. Tiempos de refrigerio. Vida desbordante que otros van a ser influenciados por usted. Gozo aún en las dificultades. El gozo no es solamente cuando nos cuentan chistes. El gozo es en todo tiempo, aunque las cosas se vean totalmente contrarias, se mantiene ese gozo en la conformidad que Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, sigo clamando para que esta prueba termine, pero mientras la estoy viviendo sé que Dios está trabajando y que está obrando poderosamente. Entonces, gozo aún en las dificultades. Vida nueva, vida transformada tiene que ver con este refrigerio. Una vida nueva que se nota en el hogar. Una vida nueva transformada que los demás ven que usted ha sido cambiado. Amén. Amén. Vida en el Espíritu. El perdón de nuestros pecados ya es un motivo de alivio. Oh, qué alivio, el Señor me perdonó. No importa que tenga que pagar las consecuencias de mi pecado, pero ya por lo menos este pecado ya no me va a condenar. No tiene poder para condenarme porque Jesús borró mis pecados. Amén. ¿Por qué estas cosas que Dios dice aquí en cuanto al refrigerio no se refleja en la vida del cristiano común? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué no se refleja en el cristiano común? ¿Por qué? ¿Por qué no sucede este refrigerio? ¿Lo habrá dicho el Señor para algunos nomás? De ninguna manera. Dios lo dijo para todos los que creen, para todos los que se arrepienten de verdad, para todos los que se convierten al Señor. Una, porque no se ha entendido el Evangelio. No se ha entendido que el Evangelio es algo para vivirlo, no solamente para creerlo. No es solamente un asentimiento mental de decir, sí, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. No es solamente una declaración, sino es una vivencia, una fe, una convicción de que usted está determinado a entregarse enteramente a Cristo. Cuando no ocurre eso, que haya sido sincera esa confesión, no va a haber
una declaración que le ayude. Quiero explicarlo de otro modo. Cuando alguien se convierte, nosotros le ayudamos a decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Límpiame, Señor, mi alma, mi espíritu. Me arrepiento, Señor. Dígale al Señor así. Le decimos, y esta persona va repitiendo esa oración. Eso es válido cuando hay un sincero sentir de la persona y está determinado a comenzar una nueva vida en Cristo. Ahí se produce la conversión. Pero la declaración en sí misma, si no tiene una verdadera intención, no serviría de nada. Serían solamente palabras, como el Señor dijo, que muchos rezos son vanas repeticiones. ¿Me entienden? Entonces, no es solamente un convencimiento mental de que me entregué al Señor. No es solo una declaración que me entregué al Señor. No es nada, eso es parte, debo decirlo con mi boca, sí. Pero cuando mi corazón está en sintonía con eso, fíjense ahí lo que dice Pablo al respecto. Para cuando usted le presente el Evangelio, asegúrese que este asunto sea un convencimiento, pero a la vez también una determinación. Que no es solamente un tema de declarar, sino de creer. Lo dice clarito ahí en Romanos capítulo 10 y fracciones. Cerca de ti está la palabra, cuando usted le está predicando a alguien el Evangelio. Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Me entiendes? No es solamente una declaración. Por eso hay personas que decretan. Yo decreto tal cosa. ¿Qué puede decretar el hombre? Son palabras necias, cuando el Señor es el que decreta, o los diputados y los senadores, pero ese decretar de ellos, o el presidente, esa declaración es limitada a este espacio, es nuestro, pero Dios decreta en lo espiritual, Dios decreta en lo eterno, Dios decreta en todas las cosas. Amén. Y nosotros no podemos decretar nada. Son palabras, son declaraciones. El convertirse verdaderamente al Señor es un compromiso con el Dios vivo. Entender que el seguir en el Evangelio, aceptar a Cristo, es un compromiso con el Dios vivo. No es con cualquier persona, no es con el pastor, ni con alguna persona determinada. Es un compromiso mío y suyo con el Dios vivo. Es decidir por Cristo y estar determinado a serle fiel. Amén. Por eso ocurre cuando alguien viene aquí y hace esta declaración, pero la hace con todo el corazón. Y funcionó eso. Es porque estuvo determinado a cambiar. No estaba solamente de presencia. Es volverse a Dios con el corazón rendido enteramente y renunciar a todo lo que le puede separar de Dios y abrazar la causa de Cristo. Eso lo hicieron los hermanos del principio. Abrazaron el Evangelio y fueron llevando el Evangelio a diferentes lugares. Estuvieron en peligro de muerte, pero no tuvieron temor. Habían consagrado su vida a la causa de Cristo. Y era lo más grande que consideraban en sus vidas. Usted también considere que lo más grande que usted puede considerar en su vida es abrazarse a Cristo, a la bandera de Cristo, y recibir la salvación gratuita que vino Dios a darle. El Señor le bendiga. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Mediten estas palabras cuando las comparta usted con alguien, para que tenga usted esta convicción viva en su corazón.
Señor Dios mío, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Señor, en tu palabra hay cosas que son elementales, hay cosas que son esenciales, Señor, para la vida en el Espíritu. Permítenos, Señor, estar totalmente convertidos a ti. Permítenos, Señor, estar totalmente arrepentidos delante de tu presencia. Que haya un antes y un después en nuestra experiencia de vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a cuando presentemos esta hermosa semilla tuya del Evangelio, la gente pueda entendernos que tú, Señor, fuiste a la cruz y que te entregaste enteramente, y que también nuestra entrega a ti implica entregarlo todo, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a estar determinados a avanzar contigo hasta el final. Ayúdanos, Señor, a ser fiel hasta el final de nuestros días, fiel a tu mensaje, fiel a ti. Bendice a tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén.